el Cabo de las Agujas! Aquí está, el punto más al sur de África. Y ahora me voy a casa del host así, disimuladamente, que aquí no se podía meter la moto y como me pille la policía me va a emplumar. He venido al Parque Natural de Chichicama, que me había recomendado Javi Rojo, que visitase esto, que era muy bonito. Tienen un montón de tracks aquí, de 10 kilómetros, de 15, de 20, andando. Así que esos me los voy a tener que saltar porque como que no me veo vestido así, andando 20 kilómetros, ni de coña. Todo de agujero que ha hecho el río Storm este. ¿Qué caída tendrá esto? ¿100 metros por lo menos? Pues me acaban de cobrar 8 pavos por entrar al sitio este, a por la desembocadura del río Storm. Un poco caro me parece, habrá que ver qué hay, igual es algo espectacular. No soy muy dado a pagar por chorradas de estas, ¿eh? Pero venga, un día es un día, que te... Pues parece que lo que toca es darse una pechadita a andar. Parece ser que hay un puente levadizo, un puente de no sé qué, por ahí. Y digo yo que será lo que hay que ver, porque si no, la costa es muy chula, escarpada. Ahí acaban los montes justo en el mar y está muy bonito. Pero bueno, digo yo que si he pagado 8 euros será por algo más. Así que he dejado el casco, el GPS y todo en la moto. Vamos a tentar a la suerte. Esperemos que no vuelva a desaparecer. Y con chamarra y todo. Hace calorcito, pero va, no me apetecía dejar ahí toda la documentación, el dinero, que va. La gente en pantalones cortos, botas de monte, como si fuesen a subir al Everest o algo ahí, para un caminito de madera. Y me ven a mí, con toda la ropa de moto, las botas, la de Dios. Tiene que pensar que estoy chalado. Vale, por supuesto el momento en el que te pones a hacer el chorra, a hacer el turista, en mitad del puente con el móvil ahí sacando, a ver lo alto que es, lo que tal, y se te cae el móvil y a tomar por saco. ¿Que no sabéis qué vamos a hacer esta noche? Barbacoa. Bray. Es lo más típico aquí. Estoy en casa de otros couchsurfers y vamos a hacer una barbacoa para cenar. Y poco más, porque mañana me tengo que ir... Tengo que seguir viajando hacia Cape Town, poco a poco. Mañana voy a llegar al punto más sur de África, al Cabo de las Agujas. Vamos a desayunar un poco antes de hacer el camino hacia Napier y hacia el Cabo de las Agujas. Hoy voy hasta el punto más al sur de África. Una vez más a vaciar el carburador. ¿Cómo no? Creo que me he metido mal. Creo que el Cabo de las Agujas estaba ahí atrás. Y me he metido por un pedregal ahora. ¡Estoy en el Cabo de las Agujas! Aquí está, el punto más al sur de África. Y ahora me voy a casa del host así, disimuladamente. Que aquí no se podía meter la moto y como me pille la policía me va a emplumar. Y a esto se le llama hacer feliz a un niño. Vais a ver. Que le hacía ilusión al chaval. Estaban ahí subidos en la moto. Digo, bueno, pues llévatelo. Ahí se han ido.
Me han parado en un control para mirar a ver si tenía el permiso de conducir, a ver si me funcionaban los intermitentes y el freno. Menos mal que no se han dado cuenta que al mismo tiempo he usado los dos frenos, porque el de atrás tiene el sensor roto desde Namibia o por ahí. Y menos mal que no se han fijado tampoco en el estado de las ruedas, porque desde Namibia traen unos cortes, unos agujeros impresionantes con los caminos esos corrugados. Encima ya en Sudáfrica, siendo todo carretera, se me han terminado casi de quedar lisas, así que vaya panorama. Javi, el puerto para subir hacia el... ¿cómo era? Frankfurt, ese. Y luego ir a Stellenbosch, guapísimo. Fue todo un acierto, gracias por la recomendación. En Stellenbosch me he perdido el pueblo, no he visto la parte bonita, debe de ser precioso, pero no lo he visto. Y ahora ya estoy prácticamente en Cape Town. Me he puesto a mirar porque tampoco sabía muy bien dónde vivía Daniel y resulta que debe de vivir básicamente en aquellas casas de allí. Voy para allí a ver si está en casa y si no buscaré un restaurante, comeré algo y le espero. No todo iba a ser carne de jirafa. Mirad quién viene por ahí. El señor Daniel. Pues hoy vestido de paisano me voy hasta el centro de Cape Town a ver si soluciono el tema de mandar la moto a Sudamérica. Ya he llegado a Econotrans. Voy a esperar a Nozuko, que es con la persona que he estado hablando estos días por email, y a ver si arreglo todo. Okay. The original candy, that's all I need. Estoy dando un paseo en moto por Ciudad del Cabo, hace un viento de la leche. No nos dejan subir al pico este, lo han cerrado por el viento. Y ahí está Inerk. Después del breve pero intenso reencuentro con Inerk, ahora me voy a encontrar con otra gente que, algunos de ellos por lo menos, igual también recordaréis de vídeos anteriores. Y también me los he encontrado en Cape Town. Bueno, me los he encontrado, me los voy a encontrar. Y a otros que todavía no habéis visto en vídeos, pues también me estuvieron ayudando y me estuvieron alojando en Madrid. Que llegan hoy a recoger su 4x4 para seguir viajando por África. Y os lo presento. Vamos para allá. Salimos de Rocinante. Que viene un montón de gente distinguida por allí. Aquí está Mar y Luis está por ahí también. ¿Qué pasa cuando tu madre te manda algo mediante tus amigos? Que te llena de llorar. Te llena la despensa. Vayamos sin comer queso de este, ¿cuánto? El primer día. Un año sin probar manjares de estos, están que lloran. Se les caen las lagrimillas, gracias a Machus del mundo. Los regalos de los sobris. Me han traído el regalo de Olenchero. El muelle que me hacía falta para la suspensión trasera. Gracias Peter, de Motomarca, que se lo ha mandado a Mar y a Luis. Y gracias a Luis y a Mar, que me lo han traído. Así que nada, a ver si aquí no lo voy a poder hacer, porque el lunes tengo que embarcar ya la moto. Pero en cuanto llegue a Montevideo, creo que va a ser lo primero que voy a hacer. ¡Motaca! 6:30. Café en el coche ya y nos vamos a trabajar. Sábado a la mañana. 1, 2 y 3. Daniel se ocupa del mantenimiento dentro de una empresa de construcción. Y aunque también está en las casas que están construyendo y lleva pues el tema de poner todos los cacharritos y demás. Lo que más cura es en las casas que ya tienen vendidas y que la gente tiene algún problema y les llama para el mantenimiento, como por ejemplo cambiar un ventilador. What was the problem with this? Los rodamientos. Los raíles de la puerta corredera de
que no funcionan, o la ducha que se ha atascado, o cualquier cosa de estas. Así que nada, así se pasa el día, a tener una vida digna y ganar unos dinerillos, y luego poderse hacer un viaje de un mes al año. Bueno, los bonobos se nos van por África, 15 días de viaje. Para nosotros que merece más la pena. Eso, Supuesto, me he venido a desayunar y estaba desayunando aquí, se me ha acercado un chico, me ha bajado al garaje aquí con el café en la mano y tal, y resulta que tiene una KTM 950 y nada, estábamos hablando aquí, que tiene una amiga también en Bilbao, Estíbaliz, que ahora trabaja en Francia y tal, y me ha dicho que bueno, que se va a trabajar ahora 20 minutos, que se viene luego y que me va a llevar a un sitio donde hay recambios de motos. Vamos a ver si encontramos un kit de transmisión para mi moto y así me lo llevo para allí, y nada, que luego nos vamos para donde tengo que ir a desmontar la moto y que me ayuda. Viajar es la hostia. Y viajar en moto ni te cuento. Aquí me ha dejado comprando la cadena y quería buscar unas ruedas también, unos TKC 70 para montar ahora en América. Pero eso, que se ha tenido que ir al curro, que tenía reuniones todavía y llegaba ya tarde. Así que nada, he conseguido el kit de transmisión, un X-Ring. Ahora voy a ver si empaqueto la moto para mandarla para Uruguay. Y yo me voy a ir a bailar samba. Pues ya estoy en Econotrans. Las ventajas de no llevar una gran BMW de 400 kilos. Tengo que quitar casi nada. 2 espejos, el parabrisas y una barrita de hierro. Ya está. Aparcado. Justo hoy que tengo que hacer yo autostop a casa porque acabo de embarcar la moto, llueve. Bueno, lo del autostop no ha funcionado. Un tren que cuesta 9 rands, o sea que al cambio no llegaría a 1 euro, y que en 40 minutos así llegaré a la zona de Crestfontaine, que es donde estoy viviendo. Seguro que a los blancos no les recomiendan coger este tren en tercera clase, pero vamos, que es donde voy a ir. Y viajar en moto por África es una locura. En transporte público no os quiero ni contar. Llevo 5 horas de viaje para hacer 13 kilómetros, creo, más o menos. Nada, me he quedado 10 días sin moto y me parece que no voy a salir ni de casa, porque como tenga que estar toda la mañana para llegar al centro de la ciudad, tú me vas a contar qué voy a hacer. Nada, editaré vídeos y os los voy poniendo. Igual vídeos cada semana, lo loco. ¡Ay, venga! En Sudamérica no me va a pasar, así que haceros la idea. Luego ya otra vez cada 15 días. Que si no es una paliza. Hoy por fin voy a pagar ya lo del barco, firmar los papeles, a coger mi carnet de pasajes, que ya está todo hecho. Y ya va la moto ritmo caribeño, rumbo a Uruguay. Y yo ya en 2 días también me pongo rumbo a Brasil a menear las caderas, a bailar samba, ahí con brasileños y brasileñas. Os quiere convencer de algo de Dios. Yo no sé por qué, pero en los países más pobres es donde más números de creyentes y más fanáticos hay. Ya tengo el carnet de pasajes en mi poder, ya he pagado 1200 pavitos, para house otra vez. Y nada, pues en un par de meses la moto llegará a Uruguay y yo pues también espero. Y espero que no tenga retrasos porque no me apetece estar tampoco parado allí mucho tiempo. De momento me voy a ir a bailar samba a Río de Janeiro. Pa, 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 para.